Rusia rechaza los dictados exteriores para solucionar la crisis siria. Nuestras valientes Fuerzas Armadas continúan su misión patriótica y liquidan a varios cabecillas de los terroristas. El Consejo del Pueblo aprueba la ley del presupuesto general del Estado para el 2013 con un aumento del 4% en comparación con el presupuesto del pasado año. Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo desde Damasco. Elías Ahumakanov, vicepresidente del Consejo de la Federación de Rusia, afirmó que Rusia está comprometida con su postura inspirada del principio de que el destino de Siria debe ser decidido por el propio pueblo sirio. El sitio web Russia Today citó a Ahumakanov diciendo durante su reunión en Moscú con Hossein Amir Abdullahian, ministro adjunto de Exteriores iraní para Asuntos Árabes, que Rusia, gobierno, parlamento y presidencia está comprometida con una línea y posición unida sobre la situación de Siria. El parlamentario ruso agregó: partimos del principio de que el destino de Siria debe ser decidido por el propio pueblo sirio y cualquier intento desde el exterior para imponer tal o cual modelo conducirá desafortunadamente a una escalada de la situación. Por su parte, Abdullahian señaló que si algunos actores exteriores dejarían de apoyar a las milicias armadas irresponsables en Siria, se pudiera ver una rápida recuperación de la tranquilidad en ese país. También en Moscú, el secretario general del Consejo Nacional de Seguridad rusa, Nikolai Patrushev, afirmó que su país está interesado en detener la violencia en Siria y volver a la situación, a la normalidad, haciendo hincapié en que la necesidad del diálogo entre el gobierno y la oposición. Patrushev dijo en la entrevista que la oposición siria está fragmentada y no está unida y no puede ser que haya paz en Siria sin la participación de la actual dirigencia en su elaboración. Desde las costas de Rusia, un grupo compuesto por 5 barcos de guerra de la flota del Báltico zarpó hacia el mar Mediterráneo para reemplazar un grupo de barcos de la flota del Mar Negro que llevan a cabo las funciones allí. El Ministerio de Defensa ruso anunció que este paso se presenta con el contexto del plan de rehabilitación militar, que abarca el entrenamiento militar de los marineros a la defensa aérea y a la defensa de antibarcos y submarinos, y facilitar la comunicación y la circulación dentro del grupo. Una fuente en el Estado Mayor de la Flota del Mar Báltico informó que el gran buque de desembarco Kaliningrado, que pertenece a la Flota del Báltico, zarpó en un viaje largo hacia la parte oriental del Mediterráneo, llevando a bordo una unidad de marineros, afirmando que este buque va a anclar en las costas sirias. La Cancillería china afirmó que la solución política es la única solución a la crisis siria, llamando a todos los bandos pertinentes en Siria a actuar acorde con la Declaración de Ginebra. La agencia de noticias china Xinhua citó a la portavoz de la Cancillería china diciendo en una rueda de prensa que China está abierta ante todo plan de arreglo político que goce del consenso de un amplio espectro del pueblo sirio, así como respeta la decisión de este pueblo y aboga por una postura positiva y abierta ante cualquier solución política. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Rahmin Mehmanparast, reiteró la postura de su país, que aboga por una solución pacífica a la crisis en Siria a través del diálogo entre los propios sirios, resaltando que Occidente, especialmente los Estados Unidos, quiere decidir el destino y el futuro de Siria en lugar del pueblo sirio. En una conferencia de prensa difundida por el canal Al-Alam, el vocero iraní exigió a los países occidentales que alegan proteger la democracia y los derechos humanos a dejar que el pueblo sirio decida su propio futuro lejos de cualquier intervención. Asimismo, advirtió en nombre de la Cancillería iraní del continuo apoyo de Occidente y de algunos países de la región a los terroristas en Siria mediante el envío de armas y dinero, afirmando que eso pondría en peligro la seguridad y el bienestar del propio pueblo sirio y llevaría a ampliar la crisis en la región. De igual manera, Mehmanparast pidió a todas las partes que tienen influencia sobre los grupos armados a trabajar para lograr la paz y la seguridad en Siria y proporcionar una plataforma para el diálogo nacional encaminado a lograr una solución pacífica a través del diálogo y adoptar los medios democráticos para tal fin. Por otra parte, el ministro de Defensa iraní, Ahmad Wahidi, declaró que su país se opone al despliegue de la batería de misiles Patriot en Turquía y considera que la presencia de fuerzas extranjeras en la región no servirían a los intereses de sus pueblos. En cuanto a la evolución de la situación en Siria, el general Wahidi aclaró que el ente sionista es la primera parte que se beneficia de la violencia en Siria, mientras que el perdedor principal por esta violencia es el pueblo sirio, que cayó víctima del terrorismo.
Unidades del Ejército y las Fuerzas Armadas han continuado sus operaciones contra los grupos terroristas en las localidades de Al-Zawiya, Al-Husseiniya y Al-Brudliya, logrando eliminar a varios de sus elementos terroristas. Por otro lado, una unidad del Ejército aniquiló este martes un zulo de un grupo terrorista autoproclamado como la Brigada del Islam en Zamalca, situada en la Guta Oriental de Damasco Campo, dejando a sus miembros entre muertos y heridos, según una fuente en la provincia. Una unidad del ejército chocó con un grupo terrorista en el barrio de Al-Mreya, en la ciudad de Derizor, dejando muertos y heridos a un número de sus integrantes. Y en la localidad de Al-Rashidiyya, las Fuerzas Armadas se enfrentaron a los terroristas que perpetraban crímenes y asaltos y lograron matar y herir a un gran número de ellos. Otras unidades se enfrentaron a otros terroristas en el barrio de Al-Jibeila, en la zona de Al-Huayca, dejando muertos y heridos a cientos de ellos. Unidades de las Fuerzas Armadas han desatado varias operaciones que se caracterizaron por la sorpresa y la rapidez en diferentes partes del campo de Idlib, en las cuales lograron destruir zulos de los terroristas e infligieron directas bajas entre sus filas. Según una fuente oficial, las operaciones produjeron la destrucción de centros de comando y concentración de los grupos terroristas en la ciudad de Bench, además de matar y herir a numerosos terroristas. En el poblado de Starnah, nuestras Fuerzas Armadas mató a varios terroristas y destruyeron un laboratorio dedicado a la fabricación de armas en la ciudad de Zarakeb y eliminaron a todos los terroristas que se encontraban en el lugar. La fuente agregó que las unidades de ingeniería desmantelaron hoy un artefacto de 100 kilogramos de peso colocado por los grupos terroristas en la carretera de Zarakeb-Arija. En el campo de Daraa, las autoridades competentes decomisaron grandes cantidades de armas que estuvieron en posesión de los elementos terroristas en el pueblo de Al-Masmia, incluyendo rifles automáticos y ametralladoras, lanzamisiles de fabricación norteamericana y misiles de fabricación israelí. La Asamblea del Pueblo aprobó en su sesión celebrada este martes el proyecto de ley del presupuesto general del Estado para el año fiscal 2013 con una suma total de 1.383.000 millones de libras sirias, registrando un aumento del 4% en comparación con el presupuesto del 2012. El ministro de Hacienda, el doctor Mohammad Al-Jelati, aclaró que el presupuesto para el año 2013 ha tenido en cuenta la dimensión social como una estrategia para la ejecución de la política fiscal, además de aumentar la confianza entre el gobierno y los ciudadanos a través de la apertura y la transparencia en todas las cuestiones financieras, económicas y sociales relacionadas con los ciudadanos, ya que estos últimos constituyen el eje y la meta principal a la hora de la preparación y la ejecución de todos los planes estatales de fomento. Asimismo, destacó que el gobierno otorgó a los hombres de negocios lo que necesitan de divisas para financiar sus importaciones y superar las injustas sanciones económicas, señalando que esta cooperación entre el gobierno y los empresarios dio como fruto la proporción de cantidades de arroz y azúcar suficientes para un año completo. De igual manera, el ministro de Hacienda aseveró la prioridad en este momento es de dar seguimiento a la implementación de los proyectos ya iniciados, especialmente aquellos proyectos que apoyan la economía nacional y contribuyen a proporcionar los requisitos de la producción y las mercancías y los materiales básicos para los ciudadanos. El presidente del Consejo de Ministros, el doctor Wael Al-Halaki, ha realizado una visita a la ciudad de Alepo a la cabeza de una numerosa delegación ministerial, durante la cual hizo hincapié en que el gobierno sigue con gran interés los acontecimientos que tienen lugar en la provincia de Alepo y está al tanto de las dificultades que enfrentan sus habitantes a consecuencia de los actos criminales de los grupos terroristas armados. En sus encuentros con agentes económicos, religiosos, sociales y civiles de la provincia, doctor Halaki señaló que los grupos terroristas armados apuntan contra los componentes económicos de desarrollo y de vida de los ciudadanos y han atentado contra todas las instalaciones de servicios del país, además de los componentes de consumo y la industria y de la panadería, principal producto para la vida de los ciudadanos. Al-Halaki dijo que los ataques de los grupos terroristas contra las carreteras que llevan a la provincia de Alepo impidió la llegada del combustible diésel a la ciudad, haciendo alusión a los esfuerzos desplegados para garantizar la llegada de los productos básicos lo más pronto posible, y añadiendo que varias caravanas cargadas con gas, gasol y gasolina están listas para partir en dirección a la provincia tan pronto como sea solucionado el problema del transporte.
De igual manera explicó que los grupos terroristas procedieron a sabotear varios molinos en el campo de Alepo, lo que devino en la escasez de la harina de pan para las panaderías, afirmando que su gobierno está realizando intensos esfuerzos para contrarrestar dicha insuficiencia, enviando grandes cantidades de pan por vía aérea a la provincia. Por su parte, Al-Halaki aseguró que la electricidad volverá en 48 horas a la ciudad de Alepo, indicando que los equipos de mantenimiento realizan grandes esfuerzos para reparar las devastas estaciones de generación de energía eléctrica saboteadas por los grupos terroristas armados. Por último, el primer ministro aludió a la estabilidad de la libra siria a pesar de las condiciones que atraviesa el país, y ello, explicó, se debe a la presencia de buenas reservas de divisas. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. Rusia e Irán rechazan los dictados exteriores para solucionar la crisis siria. Nuestras valientes Fuerzas Armadas continúan su misión patriótica y liquidan a varios cabecillas de los terroristas. El Consejo del Pueblo aprueba la ley del presupuesto general del Estado para el 2013 con un aumento del 4% en comparación con el presupuesto del pasado año. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada.